Don Ángel Rodríguez Castedo. Nos acompaña en 65 y más el flamante presidente de la recién nacida Plataforma de Mayores y Pensionistas. El currículum lo he tenido que apuntar, Ángel, porque es demasiado largo, impresionante. Sí. Bueno, naciste hace 72 años en la localidad lucense de Sarria. Sarria. Y eres licenciado en Filosofía y Letras, en Psicología, Pedagogía y Psicología Industrial y en Gerontología. Entre otros cargos, has sido gerente del Fondo Nacional de Asistencia Social, director general del INSERSO, responsable del Plan Gerontológico Nacional, miembro del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, miembro de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y secretario general del Consejo Económico y Social, como para aprendérselo de memoria. Vale. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias a esta tu casa. Como presidente de la recién nacida Plataforma de Mayores y Jubilados, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo nace la plataforma? Sí, la plataforma nace de una confluencia de las organizaciones más importantes de mayores de nuestro país, que se dan cuenta de que el proceso que había seguido CERMI hace ya más de una década o cerca de 2 décadas, de que las organizaciones de personas con discapacidad fueron confluyendo y apareció CERMI, pues este mismo proceso de confluencia de las grandes organizaciones y invitando al resto de organizaciones que quieran entrar, obviamente de forma totalmente voluntaria y vía acuerdo y desde luego dejando claro la autonomía que van a tener las organizaciones que quieran participar en un proyecto que ampara o que intenta coordinar para ser más fuertes hacia los poderes públicos y a hacerse oír más por las organizaciones económicas y sociales de la sociedad en la que estamos, pues se irán integrando, pero con su propia vida, su propia organización y solamente pues, bueno, participando de una filosofía común y de una capacidad de interlocución mayor, ¿no? Por tanto, nace de esa confluencia pues, de CEOMA, de UDP, de los mayores, las personas discapacitadas mayores que están dentro de CERMI, que ya son 2.400.000 personas que se consideran tanto discapacitadas porque lo fueron y mayores porque lo son ahora y quieren estar en las dos grandes organizaciones, y ya nos están pidiendo, entre Conjupes, que lo conoceréis sí, claro, en el portal sin lugar a dudas, que es fuerte en una serie de comunidades autónomas y que nos conocíamos desde hace mucho tiempo y fueron los primeros que dijeron que querían también formar parte de la plataforma, y empezarán a aparecer ingresos dentro del sector de la soledad. La mesa de la soledad han ya planteado el hablar para ver cómo pueden estar también dentro de la plataforma, y estamos empezando. Yo creo, estoy convencido que con la fuerza que te da que las grandes organizaciones que ya entraron suman más de 13.000 asociaciones en nuestro país, pequeñas, pequeñísimas y no tan pequeñas, y más de 5,5 millones de socios, da una imagen inicial que habrá que saber gestionarla y que habrá que saber entre todos ser útiles. Y la gran petición inicial que hemos planteado, y así lo hemos decidido en una junta directiva, que yo lo dijese y mañana insistiré en ello en la presentación en el Senado, es que nos escuchen. O sea, algo tan sencillo, a veces no resulta sencillo, yo lo entiendo. No es lo mismo escuchar que oír. Perfectamente. Me evitas decirlo porque es que es así. O sea, oír te oye, claro, también oímos el ruido que hay ahora en la calle, pero no escuchamos. Da la impresión de que todo el resumen de todo lo que me has contado es diálogo, diálogo y diálogo civil. Diálogo civil, lo entiendes sin hablar mucho perfectamente. Quiero decir, nosotros hay la confluencia, ¿buscando qué? Pues buscando una organización más visible, una organización que tenga más capacidad de decirle a la administración pública, y no perdamos de vista, para mí son muy relevantes las organizaciones sociales, tanto las patronales clásicas como los sindicatos, como otro tipo de organizaciones. Ahora está saltando, y lo conocéis igual o mejor que yo, el tema de la Silver Economy.
O sea, que es un tema que a mí me gusta desde hace bastante tiempo, pero me gusta por la economía en sí que va a suscitar, bueno, que está suscitando y que alguien se dio cuenta de que el PIB nuestro depende en gran manera de una generación que tiene patrimonio, que supo ahorrar y que ahora se dedica pues, a viajar, a ir a restaurantes, a comprar cultura y ver cultura. En todo el mundo, los viajes, el ocio, o sea, hay una serie de sectores económicos, por no hablar de las nuevas tecnologías aplicadas a la accesibilidad en la vivienda, en el transporte. O sea, ahí hay que estar. Lanzado dos ideas fundamentales. Uno, la de la economía, es que la gente no sabe o no quiere saber que los mayores de 65 años son más de 9 millones en este país, y que otro, el de los partidos, es que son el 20% del cuerpo electoral. El 20%, esos son muchos votos. Y además votan, Exacto. porque mi hijo, para que vota hay que recordárselo. Y a los mayores no, o sea, no sé el porcentaje porque nunca me dediqué a eso, pero desde luego por encima del 85% seguro. Los mayores están. Hablando de pensiones, porque claro, plataforma de mayores y pensionistas. Acabamos de conocer en el Consejo de Ministros que han decidido las pensiones mínimas no contributivas subirlas un 3% y las pensiones contributivas el IPC. El IPC ¿Qué opinión te merece? Hombre, yo creo que hay que ser... ahora hablo ya desde una plataforma y tengo que tener un sentido mayor de responsabilidad que decir mi opinión individual, que va a coincidir prácticamente una con la otra, porque es uno de los temas, por la relevancia que tiene el tema de las pensiones, que hemos decidido en Junta Directiva cuál es el posicionamiento de partida de la plataforma. Luego la vida y los acontecimientos pueden mover posición, para eso estamos, ¿no? Pero en el momento que estamos de las pensiones, hay que reconocer que estamos en un buen momento de afrontar el tema de las pensiones con dinero y, por tanto, subiendo las pensiones, volviendo al IPC, volviendo a la famosa paguilla que hay, que se dará, calculo, en el mes de enero, que hace que, como la inflación durante los primeros meses hasta el verano fue por debajo de lo que se había incrementado, pero que ahora hubo un incremento y parece ser que va a continuar y terminar el año con el 4 y pico, que en una media anual pues dará ese 2 y pico desde el que hablabas tú. Por tanto, el que ya te den la seguridad por ley de que volvemos a tener una situación de que el mayor, como cualquier otro trabajador activo, con mayor razón, porque el trabajador activo tiene la posibilidad de buscar unas horas complementarias o tiene la posibilidad de moverse o de irse a Alemania a descargar barcos. Nosotros no, la persona mayor tiene su patrimonio, si lo supo manejar y tal, pero bueno, como colectivo depende de su pensión y, por tanto, hay que tener muy en cuenta que lo que suba la vida tiene que estar indexada siempre la pensión. Eso es algo innegociable y que si alguna vez se vuelve a perder, previsiblemente todos el movimiento de mayores, intentando explicarle al conjunto de la sociedad, y tendríamos que tener una actitud que hoy hay que ser responsables y hay que hablar bien de la gente cuando tiene medidas que son positivas, y cuando no las tengan habrá que hablar de otra manera. Eso por un lado, pero tan relevante como esto, y a veces no se le da la importancia que tiene, además de lo del IPC, el que ya se consagra en el anteproyecto de ley que se está discutiendo y que parece ser que se aprobará, que se va al principio de lo que dice ya la vieja ley de seguridad social, que el sistema de la seguridad social es el sistema de la nación para redistribuir la riqueza generada. Todo eso genera que por la vía de la cotización no va a ser suficiente para responder a una elevación anual de las pensiones conforme a IPC. De ahí viene ya que en el presupuesto del año pasado se incorporaron 14.500 millones de euros, en este presupuesto se incorpora una cantidad similar y en el año 2023 se cierran lo que eran los gastos impropios y el déficit de los 21.000 millones. Y esto nos debe de llevar a una reflexión que la plataforma la pondrá o intentará
si lo podemos lograr, de ponerla encima de la mesa de las administraciones y del conjunto de la sociedad, que es que, que hay que mirar la riqueza que genera el país y que eso hay que distribuirlo entre todos, entre los activos, pero también entre los pasivos, porque el país que tenemos es porque tu padre, el mío, yo mismo que ya estoy jubilado, y etcétera, etcétera, han trabajado y han, el país... Las pensiones no son un regalo. Tiene el estado de bienestar debido a 6, 7 generaciones que trabajaron y trabajaron fuerte, hicieron de España un país del que nos debemos de sentir orgullosos y podemos estar orgullosos de serlo, pero para nuestros conciudadanos que están en pensiones, los de las PNCs, las pensiones no contributivas, de 400, 425 euros. Hombre, un país debe de mirar por elevar y sacar que te dé la pensión para vivir, no para una mera sobrevivencia, ¿no? Y esto, poco a poco, de forma constante, todos los años, hacer que llegue a unos niveles que se deben de marcar en el diálogo social y que deben de tener una tendencia al alza, en las mínimas desde luego, porque a un país de la riqueza y del PIB que tenemos y que generamos año a año, debería de mover las conciencias de las clases dirigentes, tanto políticas como económicas, ¿no? En un país que somos la cuarta economía, efectivamente, de la Unión, y mover conciencias, hay un tema que mueve muchas conciencias, no solo de mayores, también de no mayores, que son las residencias, el modelo residencial que tenemos. ¿Iremos algún día a un modelo sociosanitario como exigís muchas organizaciones? Dios te oiga. Ahí están los documentos. En los años 80, se hizo un plan gerontológico nacional, estaba todavía España sin transferir, se había producido alguna transferencia a las comunidades históricas, y se hizo un plan y se contemplaba ya la coordinación sociosanitaria. Pero ¿por qué? Por muchísimas razones. Ya no solamente es la salud, que es el elemento fundamental, sino que también hay un elemento económico, porque todo lo que se come, coloquialmente dicho, la sanidad, cuesta 6 veces más una cama hospitalaria que una cama residencial o que una buena ayuda a domicilio, ¿no? Por tanto, incluso el seguir como estamos presionando y rompiendo costuras en la línea de gasto del sistema de salud, porque tiene y recibe y atiende a muchísimos miles de ciudadanos que en una buena coordinación sociosanitaria estarían en el sector de servicios sociales. Yo soy partidario de ir a la residencia cuando tienes que ir a la residencia. Mientras tanto, estar en tu casa. Y eso me lleva a otro tema, el tema del cuidador, el tema de los cuidados. El tema de los cuidados, yo lo comentaba antes, así informalmente con vosotros cuando entré, porque creo que es uno de los temas que deberíais de ir introduciendo, porque es un portal que se lee muy ágilmente, informa tal, y estáis muy focalizados en el tema capital, que es el tema de pensiones, pero el tema de cuidados es que es un tema de igual importancia. O sea, ahora va a haber más recursos por el tema de los fondos de recuperación de la Unión Europea, que hay un epígrafe, lo decíamos antes, de economía de cuidados. Hay que desarrollar la ley de la dependencia y la autonomía personal, que hablaba precisamente de liberar a nuestras hermanas, a nuestras madres, de un trabajo que les permite integrarse a ellas de forma laboral y profesional, y que le permita a la gente mayor envejecer en su propio domicilio. Aquí hay cerca de 1 millón de puestos de trabajo si se coge la estructura ocupacional de la Unión Europea y la nuestra. Eso no lo sabe la gente. Y esto hay que explicarlo. Algún día podemos tener un tema específico sobre este tema, porque es bien relevante. Hemos hablado de pandemia, la pandemia de la COVID, pero hay otra pandemia mucho más silenciosa, la soledad no deseada. Sí, estás tocando todos los temas, claro, conocéis muy bien el sector. Sí, es de esos que también dices tú, bueno, hombre,
todo servicio, sea público, sea privado, cuesta, evidentemente, pero genera, toda actividad genera ingresos a la empresa que produce el bien o al Estado por la vía impositiva o por la vía de redistribución de rentas globales a sectores concretos. Por tanto, además de eso, es que cuesta mucho, pero es que tenemos dinero, redistribuyamos, hagamos un esfuerzo de redistribución. Para eso hay que hablar, hay que darse plazos. Mañana no, una legislatura, 2 legislaturas, una década, pero que haya tendencialmente, como pasa con algunas reformas, que este año tanto, para el año que viene, cuánto. Pues aquí igual, que haya una serie de recursos que permitan, primero, saber cuántas personas tenemos en soledad. Todos manejamos la cifra de 2.200.000, 2.300.000, pero hay mucha gente que quiere vivir sola. Yo mismo tengo amigos por eso apuntamos que no les deseada, claro, le ha muerto la mujer y es el típico personaje que dice, fenomenal, estoy divino. Y hay mucha gente que quiere vivir solo, pudiendo vivir acompañado, evidentemente. Pero lo que tú indicabas, estamos hablando de la no deseada, que está básicamente en mujeres, en perfil todas las encuestas, que hay poco estudio y ahí sería una de las cosas que tendríamos que buscar a alguien que nos financiase algún tipo de estudio o que lo hiciesen otros, pero que alguien de una vez empecemos a trabajar con la FEM, con la Federación Española de Municipios. Aquí hay que contar con los ayuntamientos si queremos hacer las cosas bien. En los ayuntamientos pequeños, todo el mundo, los vecinos, ya no digo el ayuntamiento, los propios vecinos saben que en la tercero A está Amalia, pobrecilla, que desde que murió el marido, que ya no baja, antes bajaba a la frutería, ahora no baja, tenemos que ir a veces y a ver cómo anda, tal. O sea, contar con eso y estudios empíricos, trabajos de campo y llegar a determinar poco a poco, y no esperemos a tener el gran estudio cerrado y tal. No. Empezar con planes piloto territorializados en ayuntamientos que se ofrezcan incluso ellos o en donde decidan las administraciones autonómicas que tienen competencia en esto, pero lo primero que hay que hacer es una estrategia a nivel de Estado, compartida con las comunidades, porque la gestión sería de ellas, y empezar a dar respuestas a un problema que para mucha gente mayor, yo conozco algún caso, sufre más, o sea, el sufrimiento es mayor por estar sola, no tener a quien llamar y pensar que un día me muero y no se entera nadie, que el dolor que tiene por una enfermedad. No puedo resistirme a estar con el presidente de la plataforma de mayores. El Día de lo Internacional de los Mayores, que fue el día 1 de octubre, la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad, CEATE, pedía por enésima vez un bono cultural mayor. 5 días después, el presidente del Gobierno anuncia la concesión de un bono cultural joven. ¿Esto qué es? No había oído todavía lo del Consejo de Ministros, pero no, me parece, me estás dando una idea, evidentemente, y la compro. Y habrá que decir, bueno, un bono cultural joven, vale, pero ¿y nosotros qué? ¿Por qué? Porque si empezamos a contar, y aquí el mundo del teatro, por ir a donde hay un elemento de mayor claridad cultural, el mundo del cine también y la música y tal, pero cuando uno va al teatro y hace cola, media de edad, estamos hablando de gente de una media de 60 para arriba, la mayoría de la cola. Hay jóvenes, evidentemente. Yo a veces voy hasta con un hijo mío que le gusta mucho el teatro, pero me parece lo que me acabas de comentar, lo recojo porque sería una de las peticiones. Decimos que nos escuchen. Esperemos que poco a poco, hay que tener paciencia, hay que consolidarse también desde dentro y aparecer cuando uno va pidiendo cosas. Debe de tener también musculatura suficiente para que cuando le escuchan y le dan papeles
y te piden propuestas sobre esos papeles, pues hay que leerlo al llegar a casa, hay que escribirlo, hay que ponerse de acuerdo en una junta directiva en las propuestas, y esto quiere decir que tiene que haber un grupo, no una persona, sino un grupo de gente implicada, unos en cuidados, otros en pensiones, otros en residencias, otros en soledad, otros en el envejecimiento activo, el cambiar la imagen de los mayores. He visto todo esto como un poco de discriminación, no, bastante discriminación hacia los mayores, lo del edadismo. Bono, sí, lo del bono tiene su... Si hay un bono para eso, evidentemente va a ser de las primeras peticiones que vamos a plantear. Y hablando de edadismo, y ya no te molestamos No, más. no. Hablando de edadismo. Una vez que estoy encantado. Esa lacra, ¿cuándo va a desaparecer esa lacra? Eso de ver a los mayores así, hablabas antes del cine, de la televisión. Cuando se ve la publicidad, parece que los mayores ya no existen. Cuando tienes ya 50, 60 años, dices, pero este señor, ¿cómo va a trabajar este señor igual que una persona de 20? ¿Cómo va...? Ese edadismo, el edadismo de, si es que está muy mayor, pobrecito. Sí, pobrecito. No, sí. ¿Cuándo nos quitamos en el encima fondo, eso? detrás de ese pobrecito está el a ver si se muere. O sea, que es ya el remate de la desfachatez, de la falta de sensibilidad y que causa tanto dolor a muchísimos mayores que pueden ser tu padre o tu abuelo. Y que vas a ser tú algún día. Si llegas, porque con la vida que llevas a lo mejor no llegas. O sea que... Pero cuando uno mira de forma despreciativa o no cede un espacio a una persona mayor, que piense que en su padre y en su abuelo, y a lo mejor se le enciende alguna bombilla. Pero lo que dices, el edadismo, pues es una lacra que está en una cultura que venera y santifica lo joven, lo bello, lo guapo, porque puede ser joven y feo y lo tienes también bastante fatal, te creas una serie de problemas vía las plataformas tecnológicas que te puedes aislar en tu casa y hasta intentar suicidarte. O sea, estamos generando unos dioses y unos adonis helénicos y el que no funciona conforme a esos parámetros, pues no sirve. O sea, ampliemos la mirada y ya no solamente hacia los mayores, que es el gran tema, pero también incluso dentro de las edades hay el rechazo al feo, al gordo, al tartamudo y al no sé cuánto. No. Es una sociedad muy materialista, muy hedonista, muy del día a día. Lo que pasó ayer ya a nadie le interesa y lo que esta mañana salió en los medios ya hay que mirar en los WhatsApp de la tarde a ver qué envían. Y esto nos lleva a una superficialidad y a una falta de anclaje en valores que la gente de mi generación, a Dios gracias, teníamos otro ritmo de vida que nos permitía echar otras miradas alrededor.